Psicología a ladrillazos. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Thomas Robert Malthus publicó en 1789 su libro Ensayo sobre el principio de población. En su ensayo afirmaba que la población tiende a crecer geométricamente, mientras que la generación de alimentos solo lo hacía aritméticamente. Es por ello que, llegados a un punto, se superaría la capacidad de alimentar a toda la población, y después de la falta de recursos llegaría el caos, la destrucción del sistema y del status quo. Malthus proponía en su ensayo una serie de estrategias, más que cuestionables, para intentar controlar la población de las clases proletarias, que eran las que más se reproducían. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. En 1859, Charles Darwin publicaría su obra cumbre, El origen de las especies, donde postuló que todas las especies de seres vivos del planeta Tierra han evolucionado con el paso del tiempo de un único antepasado común. También postuló que a través del mecanismo de la selección natural, la supervivencia del organismo más apto en un ambiente sería el que, con sus características particulares, perpetuarían la especie. Por contra, los menos aptos y sus características se extinguirían. Herbert Spencer fue un contemporáneo de Darwin.
y ya escribió sobre la evolución antes de que lo hiciera nuestro amigo Charles. Pero fue después de leer El origen de las especies cuando Spencer extendió la teoría, fundando lo que hoy se conoce como darwinismo social, que no era más que aplicar la selección natural y la supervivencia del más apto a la psicología social. Charles Darwin también tenía un primo, Francis Galton, y Francis fundó la psicología diferencial y la psicometría. También fue el primero que propuso el término eugenesia, cuando publicó su ensayo Investigación en las facultades humanas y su desarrollo, en 1883. La eugenesia supone una intervención dirigida en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Más adelante veréis a dónde quiero llegar con esto. Ahora nos iremos a Múnich. Un buen día, a principios del siglo XX, un joven pintor que llevaba el bigote a lo Charlie Chaplin se encontraba leyendo tranquilamente sobre el superhombre de Nietzsche. Mientras escuchaba la ópera del Anillo del Nibelungo de Wagner, de repente tuvo una epifanía, donde unió en su cabeza todas las ideas del siglo XIX con la raza, el ecologismo radical y el esoterismo. Se vio a él mismo como el portador de la lanza de Longinos, un Alejandro Magno, un elegido tocado por la mano de Dios. Todo eso, unido a su gran poder de oratoria y su fe ciega, le ayudó a la hora de convencer a un montón de gente descontenta con la crisis económica, para que se unieran en su cruzada, apoyando al pintor reconvertido en militar en sus delirantes ideas de mundo ideal. Después de aquello, que por si no lo sabíais, acabó mal, el mundo quedó conformado tal y como lo conocemos ahora, exceptuando la caída de la URSS y el comercio, que ahora es global. Pero volvamos a Malthus. El malthusianismo, con el paso del tiempo, evolucionó al neomalthusianismo. Para el neomalthusianismo, el problema también radica en el exceso de familias numerosas y la reproducción ilimitada de las clases pobres, que les condena a la miseria. Para su solución, se propone la toma de conciencia social e individual de la necesidad de la procreación limitada o procreación consciente del proletariado, la separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual, la promoción de la planificación familiar, el cuidado de los niños, así como el uso y difusión de métodos anticonceptivos artificiales, la promoción de los movimientos ecologistas y de la eutanasia. Os suena todo, ¿verdad? Huxley. Tú, tráeme un Marlboro. Sí, desde luego, ahora mismo. ¿Qué es un Marlboro? Un cigarrillo, cualquier cigarrillo. Fumar perjudica la salud y se ha considerado que lo que perjudica la salud es malo, así que es ilegal. El alcohol, la cafeína, el deporte de contacto, ¿Te la cachondeas carne... de mí? John Spartan, multa de 1 crédito por violación del Estatuto de Moralidad Verbal. ¿Qué coño es eso? John Spartan, multa de 1 crédito por violación del El Estatuto lenguaje de soez, Moralidad el chocolate, la gasolina, los juegos no educativos y todo lo picante. El aborto también es ilegal, pero también lo es el embarazo si no tienes licencia. Hombre de las cavernas. Basta del cuento de la Bella Durmiente. Póngase en marcha. Nuestro señor Fénix ha resurgido de sus cenizas. Thomas Huxley, al que apodaron el Bulldog de Darwin, fue su amigo y defendió sus ideas a ultranza. Gracias a ello, Huxley propició la fama mundial de Charles Darwin. Thomas Huxley tuvo un hijo llamado Leonard Huxley, que a su vez tuvo un hijo al que llamó Aldous Huxley, que escribiría en 1932 el libro Un mundo feliz. Como veis, las ideas fluyen generacionalmente a través de los grupos de iguales, en los mismos estratos socioeconómicos. Nada es casual. Como la mayoría de los seres vivos,
La paloma asocia enseguida el accionar la palanca con la recompensa. Pero cuando un temporizador suelta una semilla de forma automática cada 20 segundos, la paloma se pregunta: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si en ese momento estaba aleteando, continuará aleteando, convencida de que sus actos tienen una influencia decisiva en lo que ocurre. Llamamos a esto superstición de la paloma. Burrus Frederick Skinner tenía palomas. Fue un psicólogo conductista que propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana, como una forma de ingeniería social. A diferencia del condicionamiento clásico, recordáis a Pavlov y su perro, el condicionamiento operante funciona con recompensas y castigos, que refuerzan o castigan las conductas. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos, y siempre refuerzan y aumentan la conducta objetivo. Los castigos también pueden ser positivos y negativos, pero estos castigan y reducen las conductas objetivo. El refuerzo positivo se da cuando recibimos una recompensa por realizar una conducta concreta, que podría ser, por ejemplo, si se cumplen los targets de ventas o producción este mes, los empleados tendrán un plus en su sueldo. El refuerzo negativo se daría cuando se nos quita un estímulo aversivo. Por ejemplo, si se cumplen los targets de ventas o producción este mes, los empleados no tendrán que pagar los cheques del restaurante. El castigo positivo es el castigo de toda la vida. John Spartan, multa de un crédito por violación del Estatuto de Moralidad Verbal. El castigo negativo, en cambio, es cuando retiramos un estímulo positivo. Te quito el móvil una semana porque estás enganchado. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Aldous Huxley. En el mundo feliz de Huxley, la sociedad se dividía gradualmente en grupos de ciudadanos según sus capacidades. Los que tenían altas capacidades eran los alfa y los más simples los épsilon. ¿Recordáis el darwinismo social? Cada grupo tenía su trabajo asignado en función de su estrato y su responsabilidad. Así que se podría decir que los trabajadores cualificados eran los alfa y los beta. Los gamma, en cambio, eran mandos intermedios y los dedicados a trabajos no cualificados eran los delta y los épsilon. Pero la peculiaridad de esta sociedad era que nadie estaba incómodo en su nicho, ya que desde la más tierna infancia habían sido condicionados por condicionamiento operante a que les gustara su grupo social. Los delta y los épsilon, por ejemplo, odiaban los libros y solo les atraía el ocio, consumir y colocarse con el soma, una droga sintética legalizada que no generaba mono. Por otro lado, en esta sociedad no existía el concepto de familia. Los úteros eran artificiales y era el Estado el encargado de procrear y de educar a los nuevos ciudadanos. También, como veréis en el siguiente corte de película, el condicionamiento del castigo positivo se aplicaba a través de la censura de las ideas divergentes y del lenguaje considerado ofensivo. Saludos, teniente. Hola. Propicios días, Ledina Huxley. A ver si adivino. ¿Todo en sosiego? Al contrario, ha sido una mañana horrorosa. Ha habido una desfloración de edificios públicos, paredes manchadas con escandalosas pintadas. ¿En serio? ¡Brutal! ¿Por qué no se notificó a todas las unidades? Porque no era necesario hacer cundir el pánico por todas partes. Teniente Huxley, en el monitor escuché los derrotistas comentarios que hizo usted esta mañana. ¿Realmente desea el caos y la falta de armonía? Su fascinación por el siglo XX parece estar afectando a su buen criterio. ¿Se da cuenta de que está dando mal ejemplo a los otros oficiales y al personal? Gracias por el reajuste de mi actitud, jefe. Reprensión asimilada. Estúpido santuario. Ledina Huxley, multa de medio crédito por violación sotovoce del Estatuto de Moralidad Verbal. Gracias. Otra de las formas de controlar esa sociedad ideal es mantener a los ciudadanos en un estado de inmadurez e infantilización perpetuo,
Para ello tenemos que anular el pensamiento crítico y fomentar y mostrar en todo momento el consumismo y la vulgaridad como algo atractivo. Joe se había despertado en un mundo en crisis. La economía estaba completamente abandonada. Una gran tormenta de polvo había arrasado todas las cosechas. Y la película más vista del país se llamaba Culo. Y eso es lo único que se veía durante 90 minutos. Ganó todos los Oscars de aquel año, incluido el Oscar al mejor guión. Volvamos ahora a la eugenesia. La eugenesia de Galton evolucionó como una rama dentro de la ingeniería genética, y el darwinismo social de Darwin y Spencer inspiró muchos de los aspectos de la psicología social, y es el constructo base del sistema capitalista actual. Si unimos estos dos campos, la eugenesia y el darwinismo social, ¿qué consecuencias sociales tendría el seleccionar genéticamente a nuestros hijos? Fui concebido en el Riviera. No en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2. 30 años. ¿El nombre para el certificado? Anton. No, Vincent Anton. Como la mayor parte de los padres de su época, estaban decididos a que su próximo hijo viniera al mundo en lo que se había convertido en el modo natural. Sus óvulos extraídos, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado, como ven, 2 chicos sanos y 2 chicas muy sanas. Naturalmente sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado? Verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él. Claro. Hola, Vincent. Hola. Bien. Habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos enfermedades, claro, pero... Verá, estábamos pensando si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural 1000 veces, jamás obtendrían un resultado así. ¿Estaba equivocado Huxley cuando hablaba de alfas y épsilons? Como muchos otros en mi situación, en los años siguientes fui de un lado a otro buscando trabajo donde podía. Creo que he limpiado la mitad de los retretes del Estado. Pertenecía a una nueva clase baja, ya no determinada por el estatus social o el color de la piel. Bienvenidos a Gattaca, señores. No. Ahora es una ciencia la que automáticamente nos discrimina. Ahí está vuestro material de limpieza. Empezad por delante e id limpiando hacia atrás. Y quiero ver mi cara sonriente reflejada en el suelo. Ahora comprendemos cómo la inercia de las ideas imperantes y la interconexión mundial de información nos llevan a la estandarización de mensajes condicionados. Como si de un virus se tratara, nos contagiamos culturalmente de las ideas a través de los mecanismos del condicionamiento clásico de Pavlov
y el condicionamiento operante de Skinner. Poco a poco, sin darnos cuenta, las ideas que interesan a los que se hallan encima de la pirámide de poder van calando en nuestro inconsciente y nos dirigen inexorablemente al pensamiento único. Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Nuestra única esperanza, el único sosiego está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón de la cadena. ¿Cómo podríamos conocer el porqué? Para encontrar el porqué, en primer lugar debemos apartar las emociones, ya que la emoción nubla el juicio. Después, hacernos las preguntas adecuadas, pero para ello necesitamos adquirir los conocimientos que nunca ofrecerán los medios masivos. La educación de los líderes de nuestra Matrix no es la misma que la de la gente común. No puede serlo. Si toda la gente supiera cómo funciona el sistema, sería un desastre. Nadie estaría conforme con su papel en el juego y habría que inventar un sistema nuevo. Alerta spoiler. El secreto del poder radica en conocer las leyes de la naturaleza. Las ideas y el lenguaje solo son herramientas del poder. Hoy te sugerimos... Hoy os recomiendo ver las películas Idiocracia, Demolition Man y Gattaca. Y como lectura, como no, Un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Rebelión en la granja de George Orwell. Una curiosidad es que el título de la película Gattaca está formado por las iniciales de las 4 bases nitrogenadas que conforman el ADN: guanina, adenina, timina y citosina. Este código es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que ha tenido un origen único y es universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. Hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado este episodio de Psicología a ladrillazos. Nos vemos en el próximo programa. Multa de un crédito por escuchar Psicología a ladrillazos, programa que atenta contra el Estatuto del Pensamiento Único.